El 8 de mayo de 1945, mientras las multitudes celebraban en Londres, París y Nueva York, Europa no era un continente liberado. Era un continente partido en pedazos. Aproximadamente 70 millones de personas habitaban las ruinas del Tercer Reich, y de ellas, entre 8 y 8,5 millones habían pertenecido al Partido Nacionalsocialista. Sumados a los miembros del Frente Alemán del Trabajo, la Organización Nacional del Bienestar del Pueblo, las Juventudes Hitlerianas, las Ligas de Mujeres y decenas de organizaciones afiliadas, los cálculos más conservadores hablan de hasta 45 millones de alemanes involucrados de alguna forma en el aparato del régimen. La pregunta que los aliados tenían sobre la mesa era brutal en su sencillez. ¿Qué se hace con esa gente? No había precedente histórico. Nadie había intentado nunca desmantelar una ideología de Estado que había penetrado hasta el último poro de una sociedad moderna. La escuela, el hospital, el juzgado, el cuartel, la fábrica. Todo había funcionado durante 12 años bajo las reglas del nazismo. Los juristas que juzgarían a los criminales habían sido formados bajo esas mismas reglas. Los médicos que atenderían a los supervivientes habían trabajado en ese sistema. Los policías que mantendrían el orden eran los mismos que lo habían mantenido antes. Lo que siguió no fue solo justicia, fue también ambición, pragmatismo, hipocresía y olvido. Y en medio de todo eso, millones de personas comunes intentaron sobrevivir en las ruinas de un mundo que ellos mismos habían construido o consentido o simplemente no habían sabido detener. La primera dificultad era matemática y era insuperable. En septiembre de 1945, cuando los oficiales aliados comenzaron a distribuir el Fragebogen, el cuestionario de desnazificación compuesto por 131 preguntas, se vieron frente a un problema que ningún plan de guerra había previsto con suficiente seriedad. Los ciudadanos alemanes tenían que responder sobre su militancia en el partido, sus rangos, sus funciones, su participación en organizaciones paramilitares, su relación con campos de concentración, sus ingresos bajo el régimen. El formulario era un instrumento imponente sobre el papel. El problema era que había que procesarlo para varios millones de personas. Solo en la zona americana, el general Lucius B. Clay enfrentó una avalancha de 13 millones de cuestionarios completados. Su personal era insuficiente. Los traductores escasos. Los juzgados especiales, conocidos como Spruchkammern, dependían en gran medida de alemanes que no habían sido nazis, y en la Alemania de 1945, encontrar un número suficiente de esas personas para formar tribunales funcionales en cada ciudad y pueblo era una tarea que bordeaba lo imposible. Clay y sus asesores entendieron algo que los arquitectos del plan habían pasado por alto. Si se aplicaba con rigor matemático, la desnazificación paralizaría la economía, vaciaría los hospitales, cerraría los juzgados, detendría los trenes y haría imposible la reconstrucción. El resultado sería el caos absoluto en el corazón de Europa, justo en el momento en que la tensión con la Unión Soviética comenzaba a convertirse en la nueva prioridad estratégica. El escritor Ernst von Salomon, detenido por los americanos sin haber sido miembro del partido, describió la arbitrariedad del sistema con una precisión que décadas de historiografía posterior no ha conseguido superar. Estuvo preso en distintos campos durante meses. Su pareja, de origen judío, fue arrestada junto a él. Ningún cargo formal los esperaba al otro lado. Solo la sospecha, el formulario y la rutina de un sistema sobrepasado por sus propias ambiciones. El escritor anotó en sus memorias algo que resumía la confusión del momento. Cuando llegó a los campos, encontró a ciudadanos completamente ajenos al régimen junto a funcionarios de segunda fila del partido. Nadie parecía saber con exactitud a quién se había detenido y por qué. El campo de internamiento en la Baviera americana que Salomon describe contenía desde un historiador de la orquesta de Bayreuth, al que los soldados le arrebataron el violín en el camino, hasta un hombre de la localidad de Kufstein, que había sido arrestado porque en una conversación de café sostuvo que Polonia había provocado la guerra. El sociólogo Alexander Mitscherlich, que examinó a centenares de exprisioneros de guerra en los años siguientes, documentó algo inquietante.
Los antiguos soldados y funcionarios tendían a compararse con las víctimas del nazismo. Se sentían ellos mismos perseguidos. Era una inversión psicológica que los aliados no habían anticipado y que revelaba cuán profundo había penetrado el régimen en la conciencia alemana. Pero más allá de la psicología individual, el problema estructural era inmenso. La sociedad alemana en 1945 no tenía en sus estantes de reserva una agujeración de jueces, médicos, ingenieros, maestros y funcionarios sin ningún contacto con el aparato nazi. En Nordrhein-Westfalen, el nuevo estado, creado por los británicos al fusionar dos regiones bajo su control, la proporción del personal judicial retenido pese a sus antecedentes bajo el Reich alcanzó el 96%. No era corrupción. Era pragmatismo ante el vacío. La mañana del 20 de noviembre de 1945, en el Palacio de Justicia de Nuremberg, la sala del Tribunal Militar Internacional se llenó de uniformes. En el banquillo, los hombres que habían construido el Tercer Reich, Hermann Göring, con casi 30 kilos menos que en sus años de esplendor. Rudolf Hess, leyendo novelas del escritor bávaro Ludwig Ganghofer, como si la sala fuera una sala de lectura. Ribbentrop, con la mirada perdida. Keitel, rígido como una estatua. Streicher, profiriendo insultos. Speer, el ministro de armamentos que había apostado todo a parecer contrito. El fiscal americano, el juez Robert A. Jackson, había calculado en su discurso inaugural que 5,7 millones de judíos habían perdido la vida como resultado de las órdenes nazis. La mayoría de los acusados afirmó no haber sabido nada. Göring era la excepción. Se negó a arrodillarse. Cuando el coronel Andrews, el carcelero americano, organizó la humillación formal de ordenarle despojarse de sus medallas, Göring lo encajó con una calma que sacó de quicio a sus captores. En el estrado se convirtió en el dueño de la sala. El periodista John Dos Passos, que cubrió el juicio para varias publicaciones americanas, lo describió como un globo desinflado, pero capaz, todavía, de dominar cualquier espacio. Cuando el fiscal británico, Sir David Maxwell Fife, le señaló su responsabilidad en el fusilamiento de 50 aviadores británicos tras la Gran Evasión, Göring comenzó a sudar por primera vez. Mientras los debates se sucedían en la sala, en los calabozos del Palacio de Justicia, los psicólogos militares americanos Kelly y Gilbert tomaban nota de las reacciones de los acusados durante las proyecciones de los films sobre los campos. Funk rompió a llorar ante las imágenes de los hornos crematorios. Hess los observó fascinado. Frank se derrumbó. Göring intentó mantener la compostura. Dijo que el film era increíble, pero las imágenes lo afectaron. Más tarde, cuando el comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, prestó testimonio sobre las cámaras de gas con la misma frialdad con que un funcionario describe un procedimiento administrativo, Göring se inclinó hacia el almirante Raeder y susurró: «Si no fuera por esta maldita historia de Auschwitz, podríamos montar una defensa como Dios manda». La sentencia llegó el 1 de octubre de 1946. 12 condenas a muerte. Göring fue el primero de la lista. La noche del 15 de octubre, mientras el cadalso se montaba en el gimnasio del tribunal, los internos podían escuchar los martillazos. Fritz Saukel, el superintendente de la mano de obra esclava, empezó a chillar. En ausencia de Göring, que se había suicidado con una cápsula de cianuro horas antes, Ribbentrop fue el primero en subir al patíbulo. El verdugo lo hizo mal. La cuerda lo estranguló durante casi 21 minutos antes de que muriera. Los cuerpos fueron fotografiados, trasladados a una casa de la Heimannstraße en el barrio de Soln, en Múnich, examinados por equipos aliados y cremados. Las cenizas se arrojaron al arroyo con Wensbach, a 75 metros de la casa. En el libro de registro, Hermann Göring figuraba bajo el nombre de Georg Munger. Julius Streicher, el hombre que había dedicado su vida a incitar el exterminio judío, recibió el nombre de Abraham Goldberg. Pero los 12 ejecutados no eran la nación, eran la cúpula. Y debajo de la cúpula había una pirámide inmensa de funcionarios de rango medio, jueces, médicos, policías, guardias, industriales, administradores, maestros y vecinos que habían hecho funcionar el sistema. Antes de que los grandes líderes llegaran al banquillo, los aliados necesitaban capturarlos. El proceso fue,
En muchos casos, tan revelador como los propios juicios, Himmler, el arquitecto principal del sistema de campos y del Holocausto, nunca llegó al tribunal. Después de ser rechazado por Dönitz en Flensburg, se disfrazó de sargento de la policía de campo, bajo el nombre de Heinrich Hitzinger, un hombre al que él mismo había mandado ejecutar por derrotismo. Se afeitó el bigote y se puso un parche sobre un ojo. Los británicos lo detuvieron en un control de carretera a mitad del camino entre Hamburgo y Bremen el 21 de mayo. No lo reconocieron. Himmler tuvo que revelar su propia identidad porque todavía creía que tenía algo que ofrecer a los aliados occidentales y quería hablar con Montgomery o Churchill. En el cuartel general del Segundo Ejército en Barfeld, el doctor C.J.L. Wells lo examinó y detectó el frasco en su boca. Himmler fue más rápido y lo rompió con la lengua. Murió poco después de las 11 de la noche del 23 de mayo. Lo enterraron en una tumba sin señalizar en el páramo de Lüneburg. Göring, en cambio, creyó hasta casi el final que podía negociar. El 7 de mayo, las fuerzas americanas del brigadier general Robert Stack convergían sobre las zonas donde se suponía que se encontraba en torno a Mauterndorf en Austria. Lo encontraron atascado en el tráfico de la retirada en un coche cargado con sus maletas de piel con sus iniciales. 2 días después posaba para fotógrafos en Kitzbühel. Según algunos testimonios, fue visto en el balcón del Hotel Grand con una copa de champán en la mano, conversando con oficiales americanos. Los americanos le dieron un trato relativamente cortés al principio, con reuniones informales donde lo alentaban a hablar sobre los otros líderes nazis. Descubrieron que Göring tenía una capacidad de análisis psicológico notable sobre sus antiguos camaradas. Describió a Hitler como alguien con una mentalidad estrecha y a Ribbentrop como un canalla. Dönitz lo irritaba. Speer también. Cuando lo bajaron a los calabozos de Nuremberg y le asignaron un abogado defensor de una lista que contenía 206 juristas alemanes, de los cuales 136 habían sido miembros del partido y 10 de las SS, Göring eligió al abogado de patentes Otto Stammer y empezó a prepararse para el mayor papel de su vida. El arquitecto Albert Speer tomó la decisión opuesta. Su consejero legal, el diminuto berlinés Hans Flexner, le dio instrucciones precisas, no sobreactuar su papel. Los aliados ya habían decidido que era un criminal menor. No debía darles motivos para reconsiderarlo. Speer se mostró contrito, admitió su conocimiento general del régimen del trabajo esclavo y se presentó como el tecnócrata que había sido demasiado ocupado para mirar lo que ocurría a su alrededor. La estrategia funcionó. Recibió 20 años de prisión en Spandau mientras otros recibían. El inventor del concepto de crímenes contra la humanidad como categoría jurídica internacional fue el jurista polaco judío Hersch Lauterpacht, que trabajó con el equipo británico de acusación. La inclusión de esta categoría en el Estatuto de Nuremberg fue una innovación radical. Por primera vez en la historia, un Estado podía ser juzgado no solo por lo que hacía a otros Estados, sino por lo que hacía a sus propios ciudadanos. Era la base legal sobre la que se construiría décadas después el Tribunal Penal Internacional. Después del gran juicio de Nuremberg, vino lo que los historiadores llaman los juicios secundarios. 12 procesos adicionales conducidos exclusivamente por los americanos, en los que 185 personas comparecieron ante otros tantos tribunales. Médicos que habían experimentado con seres humanos, el alto mando de los Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte que habían asesinado a centenares de miles de judíos en el este, los directores de IG Farben, los miembros del Poder Judicial del Tercer Reich, los diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores Otto Ollendorf, comandante del Einsatzgruppe D, había declarado en el primer juicio de Nuremberg con una frialdad clínica que dejó a los presentes sin palabras. Describió los métodos de asesinato en masa, la logística de reunir a las víctimas con el pretexto de una reubicación, el transporte a fosas cavadas a 10 kilómetros del pueblo, los fusilamientos. Dijo que las familias eran asesinadas juntas para ahorrarles la angustia de saber lo que le había ocurrido al otro. Se presentó a sí mismo como un hombre que había obedecido órdenes con repugnancia.
El abogado británico Reginald Paget, que defendería más adelante al mariscal de campo Erich von Manstein, analizó las cifras con escepticismo. Ollendorff afirmaba haber limpiado toda Crimea de su población judía con un pequeño grupo de unos 500 hombres. Los cálculos de Paget sugerían que la logística de cargamiento, traslado y ejecución que Ollendorff describía no podía haber producido los números que él mismo atribuía a su unidad. Pero la objeción no cambiaba la naturaleza del crimen. Ollendorff fue ahorcado en Landsberg am Lech en junio de 1951. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, heredero del imperio industrial que había usado mano de obra esclava a escala industrial, recibió 12 años de prisión y la confiscación de sus bienes en 1947. Fue liberado en 1951. A mediados de la misma década era de nuevo uno de los industriales más poderosos de Europa Occidental. El juicio de los directores de Krupps reveló algo que incomodó a los fiscales americanos. El derecho internacional vigente al momento de los hechos no hacía responsable a un industrial de lo que ocurría con la mano de obra que el Estado le asignaba. Los fiscales tuvieron que apoyarse en una interpretación expansiva de los crímenes de guerra que muchos juristas cuestionaron. El abogado y futuro presidente federal de Alemania, Richard von Weizsäcker, defendió a su padre Ernst von Weizsäcker en el proceso contra los diplomáticos. Ernst había sido secretario de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante la guerra. Los fiscales americanos lo acusaron de haber facilitado la deportación de judíos franceses. La defensa argumentó que había intentado frenarla, que sus memorandos internos demostraban su oposición al régimen. Fue condenado de todas formas a 7 años. Un juez disintió y pidió su absolución. El alto comisionado americano John McCloy lo liberó a los 2 años de cumplida la sentencia. El proceso de Nuremberg estableció algo que rebasaba el marco de los propios juicios: la doctrina de la responsabilidad individual ante el derecho internacional. Un oficial podía negarse a cumplir una orden criminal. La obediencia no era una excusa, era una ruptura radical con siglos de derecho militar, y era también, inevitablemente, una norma que los propios aliados aplicarían solo a los vencidos. La Ley para la Liberación del Nacionalsocialismo y del Militarismo fue promulgada en la zona americana marzo 1946. Establecía 5 categorías para clasificar a quienes habían formado parte del régimen. La primera era la de los principales responsables, nazis convictos, criminales de guerra, beneficiarios directos del régimen. La segunda eran los delincuentes activos. La tercera, los delincuentes menores. La cuarta, los seguidores. Miembros del partido que no habían cometido crímenes específicos, pero habían respaldado el sistema. Y la quinta categoría, finalmente, era la de los exculpados. Personas que habían permanecido formalmente dentro del régimen, pero podían demostrar que lo habían hecho sin entusiasmo o que habían actuado contra sus intereses. La quinta categoría se convirtió pronto en la categoría de la salvación masiva. El mecanismo de los Spruchkammern dependía en gran medida de testimonios de carácter, las llamadas Persilscheine, en referencia a la marca de jabón en polvo Persil. Un Persilschein era un certificado de limpieza política. El problema era que todo el mundo necesitaba uno y que la red de testimonios mutuos que se tejió era casi imposible de verificar. El escritor Ernst von Salomon, que conoció el sistema desde dentro durante sus meses de internamiento, lo describió con amargura. Los nazis más graves conseguían los mejores testimonios, mientras que personas sin cargo alguno se pudrían en los campos esperando que alguien se dignara a firmar el papel correcto. El proceso de desnazificación generó además un fenómeno curioso que los americanos denominaron el efecto escalera de salida de incendios. Los casos más urgentes y visibles se procesaban primero, mientras los más complejos se apilaban en los archivos. Para cuando los Spruchkammern llegaron a los casos de rango medio, los funcionarios regionales, los administradores de fábricas que habían supervisado el trabajo esclavo, los médicos que habían firmado certificados fraudulentos, la presión política para cerrar el proceso ya era insoportable.
El surgimiento de la Guerra Fría significaba que Alemania Occidental necesitaba ser un aliado funcional, no una sociedad en perpetuo juicio. El novelista Boll capturó esta atmósfera en sus relatos cortos de los años de la posguerra. Un personaje vuelve del cautiverio, mira a su alrededor y ve que quienes habían sido más claramente perjudicados por el régimen, los opositores, los perseguidos, seguían en la miseria, mientras quienes habían prosperado bajo el Reich encontraban maneras de reinsertarse con cierta elegancia. No era necesariamente corrupción activa, era el sedimento natural de una sociedad que necesitaba urgentemente creer que el pasado había terminado y que el presente era manejable. Para 1948, los americanos habían procesado algo más de 3 millones de casos. Solo 1.549 personas habían sido clasificadas en la primera categoría. Alrededor de 22.000 habían quedado en la segunda. La gran mayoría, más de 2 millones de personas, habían sido clasificadas como seguidores con sanciones menores o directamente exculpadas. La política de desnazificación fue oficialmente clausurada el 8 de mayo de 1948, exactamente 3 años después del fin de la guerra. Mientras los Prüfkammern procesaban formularios, los campos de internamiento operaban bajo reglas distintas. Los americanos habían establecido lo que denominaron zonas de concentración a lo largo del Rin. En primavera de 1945, con la guerra todavía en curso en algunos frentes, los soldados y la población civil capturados eran empujados hacia extensiones abiertas de terreno en las orillas del Rin, sin tiendas, sin infraestructura sanitaria, con raciones insuficientes. Los meses de abril y mayo de 1945 fueron excepcionalmente fríos y lluviosos. Los prisioneros dormían sobre el barro. Muchos excavaban agujeros con latas vacías en busca de algún abrigo. Los agujeros se derrumbaban durante la noche. El campo de Rheinberg, uno de los mayores, llegó a albergar a 90 hombres en sus momentos de máxima capacidad. Buderik tenía 77.000. Sumados los 12 campos establecidos entre el Rin y el Nahe, el número total de internos superó en algún momento el 1.000.000 de personas. Las cifras oficiales americanas sobre muertes en estos campos hablan de unos 6.000 fallecidos hasta julio de 1945. Las estimaciones alemanas son de 32.000. Investigaciones posteriores al hallazgo de fosas comunes dentro del perímetro de algunos de estos campos elevan la cifra total a alrededor de 40.000 muertos. El escritor John Dos Passos, que visitó estos campos en nombre de varias publicaciones americanas, llegó a la conclusión de que los alemanes estaban siendo sistemáticamente privados de alimento. Sus artículos causaron una profunda incomodidad en Washington, pero no cambiaron inmediatamente la política. La lógica de la ocupación era en cierto modo la inversa de la lógica humanitaria. El flujo de recursos para los prisioneros alemanes dependía de que los aliados no los necesitaran para otros fines. En 1945, otros fines abundaban. Los campos británicos presentaban cifras significativamente mejores. 1.254 muertes documentadas entre los prisioneros alemanes en suelo británico. El número de alemanes que trabajaron como prisioneros en Gran Bretaña llegó a su punto máximo en el tercer trimestre de 1946. Casi 400.000 hombres distribuidos en unos 600 campos. Muchos trabajaron en granjas del norte de Inglaterra y Escocia. El trato que recibieron de la población civil inglesa sorprendió a los propios prisioneros. Kurt Gleiser, uno de estos hombres, recordó cómo un anciano en Nottingham se le acercó durante un paseo y le puso un florín en la mano sin decir nada. La vida en los campos británicos tenía su dimensión cultural. Charlotte von der Schulenburg, que huyó de Mecklenburg y terminó instalada en un campo de Holstein, describió la actividad que surgió entre la multitud de prisioneros. Cámaras musicales que tocaban entre los graneros, obras de teatro representadas en los cobertizos, poetas que leían sus textos a cientos de soldados capturados, a veces bajo un árbol, a veces de pie sobre el montículo de estiércol del corral. Era la cultura como forma de dignidad ante el colapso total. El contraste más brutal lo ofrecía la zona francesa.
Las estadísticas oficiales hablan de 21.886 muertos alemanes en cautividad francesa, aunque la cifra real podría ser mayor. En un campo de la región de Sarthe, la ración diaria era de 900 calorías, cuando el mínimo para sobrevivir se estimaba en 2000. En el hospital del campo morían un promedio de 12 prisioneros por día. Los periodistas franceses que visitaron los campos los compararon en sus artículos con Buchenwald. La revista Le Figaro llegó a escribir: estos horrores no deberían convertirse en el tema de una competición deportiva en la que nos esforcemos por superar a los nazis. En el invierno de 1945, Heinz Pust era un soldado alemán capturado en Checoslovaquia. El 9 de mayo había escuchado disparos al aire de los soldados soviéticos y fue la primera vez que supo que Alemania estaba perdiendo la guerra. Le dieron papeles que, en teoría, le permitían volver a casa. Sin partisanos locales lo encontraron escondido en un bosque y lo entregaron al Ejército Rojo el 16 de mayo. Durante los años siguientes lo transportaron al Cáucaso, lo enviaron a un campo en Georgiyevsk, junto a prisioneros húngaros, lo alimentaron con kasha 3 veces al día, 17 gramos de azúcar y 5 de tabaco, que convertía en cigarrillos con hojas de periódico. El primer paquete desde su casa tardó en llegar hasta 1950 o 1951. Tenía un ejemplar del Fausto de Goethe, parte primera, que se sabía de memoria. En diciembre de 1949, Pust fue procesado formalmente por crímenes de guerra. Un tribunal lo juzgó en 20 minutos. Recibió 25 años de trabajos forzados. Lo trasladaron a Rostov del Don, le afeitaron la cabeza, le tomaron las huellas dactilares y le fotografiaron de frente y de perfil. La muerte de Stalin en 1953 abrió un proceso gradual de liberación. La visita del canciller Konrad Adenauer a Moscú en 1955 aceleró el regreso de los últimos supervivientes. En 1979 se creía que todavía quedaban 72.000 prisioneros alemanes con vida en la Unión Soviética. La situación de los generales alemanes en captividad soviética era diferente en protocolo pero igualmente implacable en resultado. En el campo de generales de Boikova, los 186 altos oficiales alemanes internados pelaban patatas, cuidaban el jardín y alimentaban conejos. Estaban exentos de trabajo pesado, pero ningún privilegio administrativo les acortaba la condena. El mariscal de campo Friedrich Paulus, capturado en Stalingrado, fue mantenido bajo arresto domiciliario en Moscú y usado como testigo de la acusación en Nuremberg. Solo fue liberado en noviembre de 1954, tras 11 años de cautividad. No le permitieron unirse a su familia en el oeste alemán. Murió de esclerosis lateral amiotrófica en Dresden en 1957. El mariscal de campo Ewald von Kleist, famoso entre sus propios soldados por su relativo humanismo en el campo de batalla, fue detenido por los americanos, entregado a los yugoslavos en 1946, juzgado por Yugoslavia y condenado a 15 años, y luego extraditado a Rusia donde fue acusado, con una ironía que roza lo grotesco, de haber alienado a la población de la Unión Soviética mediante el uso de la amabilidad y la bondad. Murió en el campo de Vladimir en octubre de 1954. El 11 de mayo de 1950, Adenauer se dirigió al Bundestag y pronunció la frase que sus colaboradores habían intentado suavizar: «No conozco ningún paralelo en la historia por tanta frialdad de corazón». Hablaba de los hombres que seguían en manos soviéticas 5 años y medio después del fin de las hostilidades. Hay un elemento que el debate sobre la desnazificación suele dejar en segundo plano: el frío. El invierno de 1946-1947 fue posiblemente el más brutal de la Europa central en varias generaciones. En Colonia hubo 64 días entre diciembre y marzo con temperatura bajo cero a las 8 de la mañana. Cerca de Frankfurt, la nieve cubrió el suelo hasta marzo. En Berlín, los termómetros llegaron a marcar 18 grados bajo cero en enero de 1947. Las tuberías reventaban. Los berlineses iban a los bosques del Grunewald con ruedas de prado y carretillas para reunir leña. La electricidad se cortaba durante 8 o 10 horas al día. Algunas familias quemaban sus últimos muebles.
En ese contexto, la pregunta de si un funcionario de segunda fila del partido merecía ser privado de su empleo adquiría una dimensión diferente. El escritor Karl Zuckmayer, que viajó ese invierno por Alemania como enviado cultural del gobierno americano, describió a personas en los sótanos de los edificios semidestruidos con la única fuente de calor siendo una estufa de cañón capaz de calentar un lado de la habitación, pero no el otro, con los abrigos puestos todo el día, con los dedos demasiado entumecidos para manejar un lápiz. En esas condiciones, la urgencia moral de perseguir a antiguos PGS de categoría menor se evaporaba ante la urgencia física de sobrevivir. En Nuremberg, mientras el invierno arreciaba afuera, los 7 condenados en Spandau también sentían el frío. Albert Speer anotó en sus diarios secretos que el día de Navidad de 1946, con los termómetros bien bajo cero, el almirante Dönitz le regaló una salchicha y Baldur von Schirach le pasó un trozo de tocino porque ninguno había recibido provisiones de casa. El sacerdote americano les dio cigarrillos y chocolate. Fuera, en las ciudades, las clases de música en los conservatorios se suspendían porque no había combustible para calentar las aulas. La inflación del Reichsmark había destruido cualquier valor del dinero. En Berlín, un paquete de jabón en polvo americano costaba 50 marcos. $1 valía 600 marcos. La economía real funcionaba con cigarrillos americanos como moneda. En el Rin, Elena Skerjavina, una rusa que había trabajado forzada en fábricas alemanas durante la guerra y permanecía en Koblenz bajo ocupación francesa, anotó en sus memorias que llegó a ver cómo alguien compraba un camión a cambio de una maleta llena de cigarrillos. Era el nivel de colapso en que se tomaban las decisiones sobre el pasado. El mercado negro que floreció en ese contexto fue el primer laboratorio de reconstrucción de la identidad social alemana. En los tenderetes improvisados de la estación Zoo de Berlín se mezclaban exoficiales sin empleo, desplazados del este, mujeres que cambiaban joyas heredadas por patatas y también antiguos funcionarios del partido que habían tenido la precaución de enterrar en el jardín lo suficiente para aguantar el invierno. La supervivencia disolvía las distinciones morales que el proceso de desnazificación intentaba mantener. En 1949, cuando el nuevo gobierno de la República Federal Alemana asumió el control en Bonn, el canciller Konrad Adenauer tomó una decisión que definiría el carácter moral de la democracia occidental alemana durante décadas. Hans Glock, su secretario de Estado, había sido uno de los principales juristas que comentaron y facilitaron las leyes de Nuremberg de 1935, las leyes que despojaban a los judíos de su ciudadanía. Era un tecnócrata brillante. Sabía cómo funcionaban los mecanismos del Estado. Adenauer lo necesitaba, no era el único caso. Investigaciones posteriores revelarían que alrededor del 80% de los juristas nazis que habían servido en el sistema del Tercer Reich regresaron a trabajar en los juzgados y ministerios de la República Federal. 72 antiguos jueces y fiscales del Tribunal del Pueblo, el infame Volksgerichtshof, donde Roland Freisler había condenado a muerte a miles de personas, retomaron sus funciones en la Nueva Alemania. Algunos siguieron activos hasta los años 70. En el estado de Baden-Württemberg, el 96% del personal judicial que había servido bajo el régimen nazi fue retenido por el nuevo Estado. El propio Adenauer lo justificó con un argumento que su gobierno repetiría en distintas variaciones durante años. Alemania necesitaba reconstruirse. Para reconstruirse, necesitaba personas con experiencia y formación. Para encontrar personas con experiencia y formación en la Alemania de 1945, inevitablemente se topaba con quienes habían adquirido esa experiencia y esa formación bajo el nazismo. Era un argumento que tenía cierta lógica administrativa y una deuda moral insaldable con los muertos. El Tribunal Federal Supremo de Alemania Occidental no condenó a ningún juez o fiscal nazi, ni uno. La defensa era siempre la misma. Aplicaban la ley tal como existía en ese momento. Fuera del aparato judicial, la continuidad era similar en otras esferas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal incorporó a numerosos diplomáticos que habían servido bajo Ribbentrop
incluyendo a algunos que habían firmado documentos facilitando deportaciones. El Departamento de Información del Gobierno Federal en Bonn contrató periodistas que habían trabajado en el aparato de propaganda de Goebbels. Médicos que habían participado en experimentos con prisioneros retomaron sus consultas. Solo algunos fueron eventualmente perseguidos, generalmente décadas después. La industria farmacéutica alemana proporcionó uno de los casos más ilustrativos. El conglomerado IG Farben, que había producido el Zyklon B usado en las cámaras de gas y había usado trabajo esclavo en sus instalaciones cerca de Auschwitz, fue disuelto por orden aliada en 3 empresas sucesoras, BASF, Bayer y Hoechst. Varios de sus directores habían sido condenados en Nuremberg. La mayoría fue liberada antes de que sus sentencias se cumplieran. Para 1952, algunos ya habían retomado posiciones directivas en las empresas sucesoras. No todos esperaron a que los tribunales decidieran su suerte. La mitología popular sobre la organización de ex-SS, conocida como Odessa, ha sido amplificada y distorsionada por décadas de novelas de espionaje y películas. Pero el núcleo del fenómeno era real. Lo que existió con más certeza fueron las llamadas Rat Lines, redes de escape que conectaban a fugitivos nazis con destinos en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, España, Italia y el Oriente Próximo. Estas redes funcionaban a través de una combinación de contactos eclesiásticos. Algunos obispos y sacerdotes, particularmente en Italia, facilitaron documentos de identidad falsos. Organizaciones humanitarias infiltradas y redes de complicidad dentro de los servicios de inteligencia aliados que, ya en 1946 y 1947, comenzaban a ver más valor en ciertos expertos del régimen que en la persecución de sus crímenes. El obispo croata Alojzije Stepinac y la red del llamado Corredor de las Ratas, a través de Italia y España, permitieron el paso de centenares de criminales de guerra. El sacerdote austriaco Alois Sudal, rector del Pontificio Instituto Teotónico de Santa María de la Nima en Roma, documentó él mismo haber ayudado a varios ex-SS a conseguir pasaportes de la Cruz Roja Internacional para emigrar. No lo hizo en secreto. Consideraba que era su deber cristiano. El más emblemático de los fugitivos fue Adolf Eichmann, el funcionario que había dirigido la logística del Holocausto. Escapó a Argentina en 1950 bajo el nombre de Ricardo Clement. Vivió en Buenos Aires, trabajó en una planta de la empresa Mercedes-Benz y crió a su familia en el barrio obrero de San Fernando. El Mossad israelí lo capturó el 11 de mayo de 1960 y lo introdujo en un avión comercial hacia Israel sedado y disfrazado de miembro de la tripulación. Fue juzgado en Jerusalén, condenado y ejecutado el 1 de junio de 1962. Su juicio fue transmitido en parte por radio a todo el mundo y marcó un punto de inflexión en la conciencia pública sobre el Holocausto. Josef Mengele, el médico de la rampa de Auschwitz, llegó también a Argentina. Luego huyó a Paraguay y a Brasil, donde murió ahogado en una playa de São Paulo en 1979. Nunca fue capturado. Un equipo del centro Simon Wiesenthal había estado a punto de localizarlo en múltiples ocasiones. Sus restos fueron identificados con certeza solo tras la exhumación de la tumba en que estaba enterrado bajo un nombre falso. Franz Stangl, comandante del campo de exterminio de Treblinka, fue detenido en Brasil en 1967 gracias a una investigación de Simon Wiesenthal. Extraditado a Alemania Occidental, fue condenado a cadena perpetua en 1970. Murió de un fallo cardíaco 6 meses después de la sentencia. Klaus Barbie, jefe de la Gestapo en Lyon, responsable de la tortura y deportación de centenares de personas, entre ellas 44 niños judíos deportados desde el hogar infantil de Icieu en abril de 1944, vivió en Bolivia durante décadas bajo el nombre de Klaus Altman y trabajó como asesor para sucesivos gobiernos bolivianos. Fue extraditado a Francia en 1983, en parte gracias a la labor del periodista de investigación Serge Klarsfeld. Murió en prisión en Lyon en 1991. Lo que hace especialmente perturbador el fenómeno de los Rat Lines es que no operaron solo por la negligencia de los aliados. En algunos casos, contaron con su complicidad activa. El Servicio de Inteligencia Militar americano
la CIK, protegió a varios ex-SS en la posguerra a cambio de información sobre la Unión Soviética. Uno de los casos más documentados es el del general de las SS Karl Wolff, que había supervisado la deportación de judíos italianos y fue protegido por los americanos durante años, en parte por su papel en las negociaciones de rendición en el norte de Italia en 1945. No fue condenado hasta 1964. En la primavera de 1945, cuando las fuerzas americanas cruzaban hacia Baviera, un grupo de científicos del complejo de cohetes de Peenemünde se entregó voluntariamente en el pueblo de Reute, en Austria. Wernher von Braun, el jefe del programa de cohetes Kunto 2, llegó en silla de ruedas con un brazo escayolado tras un accidente de automóvil. Le acompañaban más de 100 ingenieros y técnicos. Von Braun era miembro del partido nazi y había ostentado el rango de Sturmbannführer en las SS. Los cohetes Kunto 2 que había diseñado habían sido fabricados por miles de prisioneros en el campo subterráneo de Mittelbau-Dora, donde las condiciones de trabajo asesinaron a más personas que las propias explosiones de los misiles. Se estima que murieron entre 12.000 y 20.000 trabajadores en el complejo durante los 2 años de producción. Los americanos lo reclutaron de todas formas. La operación Paperclip, que el presidente Truman autorizó en 1946, llevó a Estados Unidos a más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos alemanes junto a sus familias. El pasado nazi de muchos de ellos fue deliberadamente ocultado o minimizado en los informes del Departamento de Estado para facilitar su entrada legal al país. Von Braun diseñó el cohete Saturn V que llevó al ser humano a la Luna en 1969. En los archivos del NASA, su nombre aparece junto a los de los astronautas en los registros de honor de la misión Apolo. El campo de Mittelbau-Dora no aparece en los folletos conmemorativos del programa espacial americano. Los soviéticos hicieron exactamente lo mismo, aunque con menos elegancia y más coerción directa. En octubre de 1946, 2 días después de unas elecciones en las que el Partido Socialista Unificado había sufrido una severa derrota electoral en Berlín, soldados soviéticos se presentaron de madrugada en los domicilios de miles de ingenieros y técnicos de las plantas de la zona soviética. La orden era simple: tienen 5 minutos para empacar. 92 trenes especiales los transportaron junto a sus familias a instalaciones en la Unión Soviética. Algunos regresaron en 1953. Otros permanecieron hasta 1958, el año en que el primer Sputnik entró en órbita. Los ingenieros alemanes fueron los padres intelectuales de ambos programas de misiles, el americano y el soviético. En los años que siguieron a la guerra, Austria construyó uno de los más sólidos edificios de ficción histórica del siglo XX. La Declaración de Moscú de octubre de 1943 había definido a Austria como la primera víctima de la agresión nazi. Era una formulación políticamente conveniente para los aliados que necesitaban distinguir entre los alemanes, el enemigo, y los austríacos, con cuya recuperación tenían interés estratégico. Pero era históricamente espesa de mentiras. Adolf Hitler era austríaco. Ernst Kaltenbrunner, el jefe de la SSD que sustituyó a Heydrich, era austríaco. Adolf Eichmann era austríaco. Muchos de los comandantes de los campos de exterminio más eficientes eran austríacos. Aproximadamente el 8% de los miembros del partido nazi eran austríacos, mientras que Austria representaba menos del 9% de la población del Gran Reich. El porcentaje de austríacos en los cuerpos ejecutores del Holocausto era desproporcionadamente elevado en relación con su peso demográfico, pero la ficción de la víctima fue conveniente para todos. Para los aliados, porque simplificaba la gestión política de la posguerra. Para los austríacos, porque les permitía gestionar el pasado sin confrontarlo. Kurt Waldheim, secretario general de las Naciones Unidas entre 1972 y 1981 y presidente de Austria entre 1986 y 1992, había servido como oficial de inteligencia del ejército alemán en los Balcanes durante la guerra.
Las investigaciones realizadas durante su campaña presidencial de 1986 revelaron que había estado presente en la zona cuando deportaciones masivas y represalias contra civiles eran ejecutadas bajo el mando de su unidad. No hay pruebas de que ordenara directamente ningún crimen, pero sus memorias de guerra habían omitido esos años con una precisión que solo podía ser deliberada. El propio Waldheim lo admitió. Había hecho lo que hacía cualquier oficial. La frase fue recibida en distintos países con reacciones opuestas. En Austria le ayudó a ganar las elecciones. El gobierno americano puso a Waldheim en la lista de personas a quienes se prohibía la entrada en territorio de Estados Unidos. Era la primera vez que un jefe de Estado en ejercicio recibía esa distinción. La controversia Waldheim forzó a Austria a iniciar un proceso de reflexión histórica que llevaba 40 años pendiente. En 1991, el canciller Franz Branitzky reconoció públicamente la corresponsabilidad austríaca en los crímenes del nazismo. Era la primera vez que un dirigente austriaco hacía tal admisión. La historiadora Ruth Beckerman filmó entre 1986 y 1988 un documental, Jenseits des Krieges, Más allá de la guerra, en el que entrevistaba a veteranos austriacos en una exposición sobre los crímenes de la Wehrmacht en Viena. Mucho de lo que dijeron era increíble no por lo que revelaban, sino por la normalidad con que lo decían. Un hombre describía fusilamientos de civiles en Grecia como si relatara los detalles de una partida de caza. Otro explicaba que en la guerra todo pasa. Nadie parecía experimentar culpa. El pasado había sido archivado tan perfectamente que no existía ya como experiencia emocional. El escritor Karl Zuckmayer pasó el invierno de 1946-1947 recorriendo Alemania como enviado cultural del gobierno americano. Lo que encontró fue un país que había desarrollado una capacidad extraordinaria para el olvido activo. En Múnich encontró a una joven a la que preguntó si había escuchado algo sobre Hitler y los dirigentes nazis desde el fin de la guerra. Ella respondió que no había tenido tiempo de preguntar, que esas cosas ya no le interesaban, y la guerra había terminado apenas 16 meses antes. El filósofo Karl Jaspers, que había sobrevivido al régimen ocultando a su esposa judía en Heidelberg, intentó una taxonomía de la culpa en su ensayo La cuestión de la culpa alemana, publicado en 1946. Distinguía entre culpa criminal, de quienes habían cometido crímenes directos, culpa política, de quienes habían habitado y sostenido ese estado, culpa moral, de quienes habían mirado hacia otro lado, callado, asentido con la cabeza, y lo que llamaba culpa metafísica, la responsabilidad universal que los seres humanos comparten cuando dejan ocurrir crímenes que podrían haber resistido. Era una construcción filosófica rigurosa. El problema es que sus categorías menores, la culpa moral y la metafísica, eran precisamente las que afectaban a la mayoría de los alemanes ordinarios que el proceso de desnazificación no podía ni pretendía juzgar. El reportero americano Saul K. Padover, que trabajó como oficial de inteligencia psicológica para el ejército americano durante el avance hacia Alemania, anotó en sus memorias una observación que se hizo famosa. Lo que me preocupa es dónde encontrar a un nazi. Obviamente, no hay nazis entre los nazis. En cada ciudad que visitaba durante el avance de 1945, entrevistaba a civiles alemanes. Todos habían votado contra Hitler en su momento. Todos habían resistido en privado. Nadie parecía haber apoyado nada. La estadística sobrehumana que resultaba de estas declaraciones era matemáticamente imposible y psicológicamente comprensible. La escritora y periodista Margaret Boveri, que vivió todo el periodo en Berlín y lo registró en sus diarios, analizó el fenómeno con más ecuanimidad que Padover. No era necesariamente hipocresía. Era el resultado de que el régimen había diseñado sus estructuras de participación precisamente para hacer que la complicidad fuera indistinguible de la vida cotidiana. Pagar impuestos era sostener el Estado. Enviar a los hijos a las juventudes hitlerianas era a la vez obligatorio y aparentemente inocuo. Comprar en una tienda que había pertenecido a un judío era beneficiarse de la expropiación. El régimen había construido la culpa colectiva como su mayor garantía de supervivencia.
En la zona soviética, la desnazificación siguió un camino diferente. No fue más honesta, fue más radical en sus purgas, pero igualmente selectiva en sus silencios. Los soviéticos querían construir un Estado socialista sobre las ruinas del Tercer Reich, y para eso necesitaban eliminar no solo a los nazis, sino a cualquier clase social que pudiera representar una alternativa de poder. La nobleza Junker del este del Elba, la burguesía industrial, los grandes propietarios agrícolas, los magistrados, los periodistas independientes. Las grandes propiedades de más de 100 hectáreas fueron confiscadas en otoño de 1945. Las mansiones señoriales que formaban el corazón de los pueblos del este alemán fueron demolidas o convertidas en clínicas y asilos. En Mecklenburg, considerada la región más feudal de Alemania, 30 familias nobles fueron destruidas en bloque, mediante suicidios en cadena o ejecuciones. Un estudio de una muestra de menos de 9.000 terratenientes Junkers mostró que de los poco más de 2.000 supervivientes en mayo de 1945, otros 500 murieron en detención y 500 más se quitaron la vida. Los Spätzlager, los campos especiales soviéticos instalados en los antiguos campos nazis de Sachsenhausen y Buchenwald, operaron hasta principios de los años 50. Las estimaciones más fiables indican que de los más de 120.000 alemanes que pasaron por ellos, casi 43.000 murieron. Las fosas comunes descubiertas décadas después en Sachsenhausen contenían aproximadamente 500 cuerpos. La mayoría habían muerto de hambre o enfermedad. Alrededor de 35 a 40 internos morían cada día durante el invierno de 1946-1947. Sin embargo, en términos de depuración política del aparato judicial, la zona soviética fue más exhaustiva que la occidental. En 1950, de los 1.000 jueces en ejercicio en la República Democrática Alemana, solo uno había sido miembro del NSDAP. El contraste con el 80% de la magistratura occidental era difícil de ignorar. El precio de esa mayor pureza formal fue la sustitución de un sistema de injusticia por otro. Los nuevos jueces de la GDR, formados en cursos acelerados de jurisprudencia marxista, no eran más imparciales que sus antecesores nazis. Simplemente servían a una ideología diferente. Los campos soviéticos en Alemania del Este no desaparecieron con la conclusión del proceso formal de desnazificación. Permanecieron como herramienta de control político hasta entrada la década de los 50. ¿De dónde viene la cifra de los 30 millones de nazis? Los 8,5 millones de miembros del NSDAP son un punto de partida documentado. Los 25 millones del Frente Alemán del Trabajo, los 17 millones de la Organización Nacional del Bienestar del Pueblo, los millones de las juventudes hitlerianas, la Liga de Mujeres Nacional-Socialistas, la Liga de Médicos del Reich, la Liga de Maestros. Los estudios más citados hablan de hasta 45 millones de alemanes involucrados de una manera u otra en las estructuras del régimen. No todos eran nazis en el sentido ideológico, pero todos habían sido instrumentos de un Estado que asesinó a 6 millones de judíos, a 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos, a centenares de miles de polacos, gitanos, discapacitados, homosexuales y disidentes. La historiadora Mary Fulbrook señaló que el gran dilema de la posguerra alemana fue la dificultad de asignar responsabilidad individual en un sistema diseñado para distribuirla y disolverla. El carnicero que entregaba carne al campo, el ferroviario que conducía el tren, el contable que registraba los ingresos de bienes confiscados, el médico que firmaba los certificados de defunción, el guardia que abría la puerta. Cada uno podía señalar hacia otro. Nadie tenía que apretar el gatillo si había un sistema lo suficientemente complejo para distribuir la acción y atomizar la responsabilidad. La filósofa Hannah Arendt cubrió el juicio de Eichmann para la revista The New Yorker y publicó en 1963 su análisis en el libro Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal. La tesis central era perturbadora. Adolf Eichmann no era un monstruo. Era un burócrata mediocre con ambiciones de ascenso que nunca se planteó seriamente las consecuencias morales de lo que hacía. Cumplía órdenes, tramitaba papeles, organizaba logística,
El horror no requería monstruos. Requería funcionarios eficientes que hubieran aprendido a no mirar hacia donde no debían. La frase que generó más controversias fue también la más precisa: la banalidad del mal. Que el mayor crimen de la historia moderna fue cometido no por una horda de demonios, sino por una burocracia ordinaria. El psicólogo Stanley Milgram realizó entre 1961 y 1962, en los meses exactos en que el juicio de Eichmann se desarrollaba en Jerusalén, sus famosos experimentos sobre la obediencia a la autoridad en la Universidad de Yale. Los resultados mostraron que aproximadamente el 65% de los participantes, personas normales sin ningún trastorno de personalidad, eran capaces de administrar descargas eléctricas potencialmente letales a un sujeto si una figura de autoridad les indicaba que lo hicieran. Milgram no mencionó a Eichmann en la publicación original de sus resultados. No hacía falta. El 1 de diciembre de 1963, el fiscal general de Hesse, Fritz Bauer, abrió el proceso de Auschwitz en Frankfurt am Main. 22 acusados. Todos ellos habían trabajado en el campo de exterminio. Ninguno de ellos había sido condenado anteriormente. Todos ellos habían vivido durante 16 años en la Nueva Alemania, con empleos, familias y domicilios conocidos. Fritz Bauer era un hombre peculiar en el paisaje judicial alemán de los años 60. Era judío. Había emigrado tras el ascenso de Hitler, había pasado años en Dinamarca y Suecia, y había regresado a Alemania en 1949 convencido de que su deber era exactamente ese: volver y trabajar desde dentro. Sus colegas en la fiscalía lo miraban con una mezcla de respeto distante e incomodidad. Era él quien había facilitado la información al Mossad israelí sobre el paradero de Eichmann en Buenos Aires, porque sabía que los tribunales alemanes no lo juzgarían. Y era él quien en 1963 consiguió abrir el proceso más importante que la justicia alemana occidental había enfrentado desde los juicios de Nuremberg. El proceso duró más de 20 meses. Los testimonios de los supervivientes fueron el centro del juicio. Centenares de testigos declararon sobre lo que habían visto, lo que les habían hecho, los nombres de los que lo habían hecho. Auschwitz dejó de ser un nombre abstracto en los titulares para convertirse en algo con rostros, voces y gestos específicos. Las sentencias dictadas en agosto de 1965 causaron indignación entre los supervivientes y sus familias. 6 condenas a cadena perpetua. 11 penas de prisión que oscilaban entre 3 y 14 años. 3 absoluciones. Para hombres que habían participado en la administración de un campo que había asesinado a más de 1 millón de personas, las penas parecían incongruentes con la magnitud del crimen. El periodista y escritor alemán Peter Schneider, que tenía 22 años cuando comenzó el proceso, escribió décadas después que aquel juicio fue el momento en que su generación empezó a entender que la historia no era un país extranjero. Era la casa de sus padres. Entre 1950 y 1960, la República Federal Alemana vivió lo que se llamó el Wirtschaftswunder, el milagro económico. Ciudades en ruinas se convirtieron en centros industriales modernos. El desempleo cayó a niveles mínimos. Los alemanes compraron los primeros televisores, los primeros automóviles privados. El arquitecto de ese milagro fue Ludwig Erhard, el economista que había diseñado la reforma monetaria de 1948, que puso en circulación el marco alemán y abolió de golpe el sistema de racionamiento. Erhard era famoso por su absoluta confianza en el mecanismo del mercado libre. Cuando los asesores americanos le advirtieron en junio de 1948 que sus medidas eran un error terrible, respondió: «Herr General, no les haga caso. Mis propios asesores me dicen lo mismo, tenía razón». Al día siguiente, los escaparates de las tiendas se llenaron de mercancías que habían estado ocultas durante meses. En ese contexto de prosperidad acelerada, el pasado se convirtió en algo que había que gestionar, no confrontar. El antinazismo se convirtió en norma oficial. El nazismo activo fue declarado inaceptable, pero el universo gris de los que habían participado sin entusiasmo, obedecido sin cuestionar, callado sin protestar, fue en gran medida absorbido por la nueva Alemania sin que se les pidiera demasiadas cuentas. El canciller Adenauer
Lo expresó con una franqueza que sus asesores intentaron suavizar. No podemos construir un Estado con personas que no han sido tocadas de ninguna manera por el pasado. No las tenemos. Era verdad. Y era también la aceptación de un límite moral que la nueva República Democrática aprendió a vivir con él. La nueva Alemania redescubrió a Goethe, a Schiller, a Bach, a Beethoven. Se reinventó como pueblo de cultura. En las aulas los maestros enseñaban que el nazismo había sido una aberración importada de los impulsos más oscuros de la historia humana, no el resultado lógico de décadas de política interior alemana. La expresión el 0 hora, die Stunde Null, se convirtió en una metáfora oficial. La historia comenzaba de nuevo en mayo de 1945. Lo anterior era otro país, así se lo creían los alemanes y también, en su mayor parte, los aliados, que necesitaban un socio estable en el oeste de Europa frente a la amenaza soviética. Entre los casos que mejor ilustran la continuidad silenciosa, pocos son tan escalofriantes como el de Werner Heyde. Heyde era el principal organizador del programa de eutanasia nazi, conocido como T4, que entre 1939 y 1941 asesinó a más de 70.000 personas con discapacidades físicas y mentales en instalaciones diseñadas específicamente para ese fin. Era, en esencia, el ensayo técnico del Holocausto, el mismo mecanismo de selección burocrática, el mismo uso del gas como método de ejecución, los mismos funcionarios que luego serían trasladados a los campos del este. Después de la guerra, Heyde se escondió en Schleswig-Holstein bajo el nombre de Fritz Sawadek y ejerció como médico, no como empleado menor de hospital, como experto forense para los tribunales y las oficinas de pensiones del estado del Land. Firmó certificados médicos utilizados en casos legales oficiales. Sus compañeros de profesión y sus empleadores sabían quién era. Nadie habló. Fue identificado y arrestado solo en 1959, 14 años después del fin de la guerra. Se suicidó antes de que su juicio comenzara en 1964. El caso Heyde no era una anomalía. Era el extremo visible de un patrón extendido. El médico Hans Eisele, que había realizado experimentos mortales en Dachau y Buchenwald, huyó a Egipto en 1958, cuando estaba a punto de ser detenido y vivió allí el resto de su vida bajo protección del gobierno de Nasser. El director del programa de eutanasia infantil, Hans Heinz, fue procesado brevemente pero liberado y retomó su carrera psiquiátrica. El psiquiatra Karl Schneider, que había seleccionado a enfermos mentales para ser asesinados, se suicidó en 1946 justo antes de ser juzgado. Sus colegas, que habían participado en actividades similares pero de perfil más bajo, continuaron ejerciendo durante décadas. En el año 2011, un tribunal de Múnich condenó a John Demjanjuk a 5 años de prisión como cómplice del asesinato de 28.060 judíos en el campo de exterminio de Sobibor. Demjanjuk tenía 91 años. Había nacido en Ucrania, había servido como guardia en varios campos de exterminio nazis y había emigrado a Estados Unidos después de la guerra, donde trabajó como mecánico en Cleveland y crió a su familia con aparente normalidad durante décadas. Fue extraditado a Alemania en 2009. Murió antes de que la sentencia fuera firme. La novedad jurídica del caso Demjanjuk era crucial. Los fiscales alemanes argumentaron, y el tribunal aceptó, que el mero hecho de haber prestado servicio como guardia en un campo de exterminio hacía a una persona cómplice del asesinato, independientemente de si podía probarse que había matado directamente a alguien. Era un estándar que, si se hubiera aplicado en 1945, habría implicado a decenas de miles de personas. En 2011, con la mayoría de los responsables ya muertos, llegaba con 70 años de retraso. En 2015, Oskar Gröning, conocido como el contador de Auschwitz, porque había contado el dinero confiscado a los prisioneros que llegaban al campo para enviarlo a Berlín, fue condenado a 4 años de prisión por el Tribunal de Lüneburg. Tenía 93 años. En el juicio, Gröning hizo algo inusual. Admitió su responsabilidad moral sin reservas. Dijo que lo que había ocurrido en Auschwitz era un crimen, que él había formado parte de ese crimen, que no había tenido el valor de negarse a participar, que eso no lo exculpaba.
Fue la declaración más honesta que cualquier antiguo miembro del aparato nazi hizo ante un tribunal alemán en 70 años de procesos. Murió antes de ingresar en prisión. En 2021, un tribunal alemán condenó a una mujer de 96 años, Irmgard Furchner, que había trabajado como secretaria en el campo de concentración de Stutthof entre 1943 y 1945. La defensa argumentó que una secretaria no podía ser considerada cómplice del asesinato de más de 11.000 personas. El tribunal condenó: esos procesos llegan cuando los implicados tienen 90 años y la historia tiene 70. Son justicia tardía. Son también la demostración de que el sistema solo puede ser juzgado cuando ya no puede defenderse. En los años 60 y 70, una nueva generación de alemanes comenzó a hacer las preguntas que sus padres habían evitado. El fenómeno tuvo un catalizador político en las protestas del 68, donde los estudiantes universitarios alemanes confrontaron a sus profesores y a sus propios padres con preguntas directas sobre qué habían hecho entre 1933 y 1945. Muchos adultos de mediana edad en la Alemania de 1968 habían crecido en el Tercer Reich, habían servido en el ejército, habían sido miembros de las juventudes hitlerianas. Las preguntas de sus hijos los ponían en una posición incómoda que muchos simplemente rehusaban ocupar. La escritora Christa Wolf, que había crecido en la Alemania nazi y luego vivió en la Alemania del Este, exploró ese territorio en su novela Kindheitsmuster, Modelos de Infancia, publicada en 1976. El libro narra el proceso de una mujer que intenta reconstruir qué pensaba y cómo vivía de niña bajo el nazismo. La honestidad del libro era desestabilizadora porque mostraba no a un monstruo sino a una niña normal que absorbía la ideología de su entorno como cualquier niño absorbe los valores del mundo en que nace. En el plano clínico, los psicólogos Alexander y Margarete Mitscherlich publicaron en 1967 su análisis La incapacidad de duelo, que se convirtió en uno de los libros más influyentes de la República Federal. Su tesis era que los alemanes no habían podido elaborar el duelo por el nazismo porque eso habría requerido admitir el apego emocional que muchos habían tenido a Hitler y al régimen. Para evitar esa dolorosa admisión, habían desarrollado una especie de anestesia colectiva que les permitía funcionar normalmente sin procesar el pasado. La segunda generación de alemanes, los nacidos entre 1945 y 1960, construyó su identidad en gran medida sobre el rechazo a ese silencio. Muchos se convirtieron en historiadores, periodistas, artistas y políticos que hicieron de la confrontación con el pasado nazi el eje de su trabajo. Alemania se convirtió paradójicamente en uno de los países que con más rigor ha examinado sus propios crímenes históricos. El Holocausto tiene hoy en Berlín un memorial central, el Memorial a los Judíos de Europa Asesinados, inaugurado en 2005, que ocupa 19.000 metros cuadrados en el corazón de la capital. En las aceras de todo el país hay incrustadas pequeñas placas de latón, los Stolpersteine o piedras del tropiezo, con los nombres de víctimas del nazismo frente a los edificios donde vivieron. Hay más de 100.000 de ellas distribuidas en 2.000 ciudades de toda Europa. Hay una dimensión de la historia de los 30 millones que los juicios, por definición, no podían alcanzar. El historiador Christopher Browning publicó en 1992 su libro Ordinary Men sobre el batallón de reserva 101 de la Policía de Orden alemana. Era una unidad de policías ordinarios, no de SS ideológicos. La edad media de sus 1942 era de 39 años. Muchos eran casados, padres de familia, obreros y empleados de la Hamburgo de los años 30. No habían sido formados especialmente para matar. En el verano de 1942, bajo las órdenes del mayor Wilhelm Trapp, este batallón de hombres sin ninguna historia de violencia previa asesinó a aproximadamente 38.000 judíos polacos y deportó a otros 45.000 a los campos de exterminio. El mayor Trapp les dio a sus hombres la opción de retirarse antes de la primera ejecución masiva. Solo una docena lo hizo. El libro de Browning es perturbador
porque demuestra que la participación en el Holocausto no requirió el fanatismo ideológico de los líderes del partido ni la mentalidad especialmente perversa de los guardias de las SS. Requirió la disposición ordinaria de hombres ordinarios a obedecer órdenes en un contexto donde la desobediencia no tenía consecuencias graves, pero resultaba socialmente incómoda. En el proceso de Nuremberg, en los juicios secundarios, en los Spruchkammern, en los tribunales alemanes que operaron hasta los años 80 y 90, todos esos hombres ordinarios que habían disparado, cavado, cargado, registrado, marcado, procesado y transportado a las víctimas estaban dispersos por la sociedad. Vivían en casas de Hamburgo, de Frankfurt, de Múnich, de Colón. Vendían zapatos, enseñaban matemáticas, gestionaban talleres de reparación. La justicia los alcanzó en números marginales. La mayoría murió en su cama. En 1950, el gobierno austriaco creó el Fondo de Reparaciones para los antiguos prisioneros políticos del régimen nazi. Los supervivientes podían solicitar indemnizaciones. El proceso era burocráticamente engorroso y emocionalmente extenuante. Muchos supervivientes que habían perdido a su familia entera, sus propiedades, sus años, su salud, tenían que rellenar formularios en 4 copias y esperar respuesta durante meses o años. En Alemania Occidental, las reparaciones a las víctimas judías fueron negociadas directamente con el Estado de Israel a través del Acuerdo de Luxemburgo de 1952. Israel recibió 3.000 millones de marcos alemanes en bienes y servicios. Los supervivientes individuales podían solicitar pagos personales que, dependiendo del tipo de persecución sufrida, oscilaban entre cantidades simbólicas y pensiones más sustanciales. Los nazis que habían sido funcionarios del Estado recibían sus pensiones de vejez con regularidad. Heinrich Lübke, que fue presidente de la República Federal Alemana entre 1959 y 1969, había trabajado durante la guerra en la construcción de instalaciones militares para las cuales se utilizó mano de obra esclava. Los documentos que demostraban su implicación fueron publicados por la prensa de Alemania Oriental en 1966. La investigación occidental concluyó que su papel había sido el de arquitecto, no el de administrador de los campos. Terminó su mandato en el cargo. El mariscal de campo Erich von Manstein, condenado por un tribunal británico en 1949 a 18 años de prisión, fue liberado en 1950. Murió en su cama en 1973, con el tiempo suficiente para redactar sus memorias militares, que se convirtieron en textos de referencia en las academias militares de varios países de la OTAN. Sepp Dietrich, condenado a 25 años por el Tribunal de Dachau por su responsabilidad en la masacre de Malmedy, fue liberado en 1955. Murió en 1966 con todos los honores de veterano de guerra. Huchenpeiper, el oficial directamente responsable de Malmedy, cumplió años de cárcel, fue liberado, trabajó en la empresa Ferrari como traductor técnico en Stuttgart y luego se instaló en una casa en Traves, en el departamento francés del Alto Saona. Lo que no sabía era que sus vecinos sabían quién era. En la noche del 13 al 14 de julio de 1976, la víspera del aniversario de la Revolución Francesa, su casa fue incendiada. Murió, no hubo condenas. La pregunta de qué pasó con los 30 millones de nazis después de la guerra tiene una respuesta que la historiografía ha tardado décadas en articular con claridad. La mayoría siguió viviendo, algunos fueron ejecutados, 12 en Nuremberg, más centenares en los juicios de los distintos aliados. Algunos fueron encarcelados durante años y luego liberados. Algunos huyeron y construyeron nuevas identidades bajo otros nombres y en otros continentes. Algunos fueron reclutados por los servicios de inteligencia americanos o soviéticos, que encontraron más valor en su experiencia técnica o operativa que en su pasado criminal, y la gran mayoría, la inmensa mayoría que nunca había apretado un gatillo ni firmado una orden de deportación, pero que había habitado ese estado, pagado sus impuestos, leído sus periódicos, dejado a sus hijos en sus escuelas y votado por sus partidos, esa mayoría que rondaba los 30 o 40 millones, dependiendo de cómo se defina la complicidad, simplemente continuó.
Lo que distingue a Alemania de muchos otros países que han vivido episodios de terror y complicidad colectiva es que eventualmente eligió mirar. No perfectamente, no sin resistencia, no sin zonas de oscuridad que persisten hasta hoy. Pero lo hizo. Los juicios de Frankfurt en los años 60, el debate sobre el pasado nazi de la Bundeswehr en los 70, la controversia Wollheim, que forzó a Austria a abandonar su mito de víctima, la proliferación de memoriales, museos, programas educativos, leyes que criminalizan la negación del Holocausto. La pregunta que esos 30 millones dejan abierta no es principalmente una pregunta histórica. Es una pregunta sobre la naturaleza del mal ordinario, sobre hasta dónde puede llegar una persona razonable, bien alimentada, con hijos que ama, cuando el estado en el que vive decide que ciertos seres humanos no merecen la categoría de personas. Y sobre qué hace una sociedad cuando ese estado cae y los cimientos del mundo cotidiano resultan haber estado construidos sobre huesos. Esos 30 millones no desaparecieron. Se convirtieron en los padres y los abuelos de la nueva Europa. Y lo que hicieron con ese pasado, si lo callaron o si lo contaron, si fingieron o si confrontaron, si enseñaron o si silenciaron, define una parte de lo que Europa es todavía hoy. El escritor Heinrich Böll, que había combatido en la Wehrmacht y sobrevivido para convertirse en la conciencia literaria de la nueva Alemania, dijo en una ocasión que el pasado no pasa, que solo se hunde bajo la superficie, que el trabajo de una generación es sacarlo de nuevo a la luz para que la siguiente no tenga que vivir sobre él sin saber lo que está pisando. Las últimas sentencias del siglo XXI, nonagenarios juzgados por crímenes cometidos 70 años antes, son la confirmación de que ese trabajo nunca termina del todo. Y quizás es mejor así.